Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Ya le hemos estado informando que el gobierno mexicano no solamente levantó las banderas de triunfo contra el coronavirus, ya hasta quiere desaparecer los informes o cualquier comentario, cuando en Europa ya se está advirtiendo sobre un repunte de contagios. Aquí en México ya las autoridades de los aeropuertos, aquí en la Internacional de la Ciudad de México, ha dicho que ya no será obligatorio el uso de cubrebocas ni en las salas de espera ni a bordo de los aviones, al igual que en oficinas y en lugares cerrados. Pero ¿qué tan cierto estamos que hemos ya superado el coronavirus en nuestro país? Le agradezco a la doctora Lori-Ann Jiménez, ella es doctora en Ciencias Médicas por Harvard y profesora investigadora de microbiología, que esté con nosotros durante todos estos 2 años de pandemia. Ha sido la doctora un faro que nos ha iluminado sobre lo que está pasando, y creo que esto es un momento importante para poder hablar contigo, doctora. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, ¿en qué situación estamos? ¿Ya podemos cantar victoria al coronavirus, olvidar el cubrebocas y pensar que nunca existió? Bueno, pues eso quisiéramos, supongo, ¿no? Pero lamentablemente no es el caso todavía. Realmente, pues resulta incomprensible que se tomen estas medidas justo en este momento, porque en este momento tenemos muy malas noticias desde Europa y en algunos países en Asia, en donde ha comenzado una nueva ola, en donde, a diferencia de por lo menos la anterior o las 2 anteriores, están escalando alarmantemente las hospitalizaciones y las admisiones, que esto es un punto muy crucial, que son las admisiones en terapias intensivas. Entonces, se está manejando con mucha cautela esta situación, porque es ahora, a diferencia de otras oleadas, esta oleada no está causada por una sola nueva variante, está causada por un conjunto de variantes que ahora se les está llamando las variantes Pentágono. Estas son variantes que comparten las mismas 5 mutaciones, que aparentemente las hace mucho más evasivas de la inmunidad de lo que hemos visto en cualquier otra variante hasta el momento. Quizá esto sea la razón por la cual hay muchas más personas hospitalizándose. El ritmo de admisiones en hospital y en terapias intensivas está en un punto muy acelerado en Europa y, por ejemplo, en Taiwán, en donde es uno de los primeros países asiáticos que ya tienen estas variantes pentágonos en una proporción muy alta. Entonces, aquí en México, pues la verdad es que sí sorprende, asombra realmente que después de todo lo que hemos sufrido durante la pandemia, de tantas pérdidas de vidas que hemos tenido aquí durante la pandemia, nuestro gobierno una vez más no vaya por el camino, es decir, no vaya por la máxima precaución, sino va por la demagogia y esto de quererle decir a la gente que el gobierno les está dando una dádiva más, ¿no? Y esa dádiva es, ya puede usted tirar su cubrebocas a la basura. Pero esto, pues bueno, tiene intenciones, supongo, como todo lo que se hace últimamente desde el gobierno, intenciones, no sé, de imagen, político-electoral o qué sé yo, pero no tiene una intención claramente de protección de la salud. Porque en este momento es precisamente cuando necesitaríamos estar preparándonos para esta ola que va a llegar. Ya está en Europa, ya inició en Asia y esta historia ya la hemos visto 3 años seguidos. Quiere decir que en unas semanas, no sé, pocas o varias semanas, vamos a ver esta ola reflejada también aquí en México. Y debería de ser hoy por hoy nuestra prioridad máxima tratar de evitar lo más posible la pérdida de vidas durante esta nueva ola. Entonces, pues sí, parece absurdo, es insensato, es realmente incomprensible que sea este momento exactamente, que es cuando deberíamos estarnos preparando, trayendo las vacunas bivalentes, que sabemos que tienen muy buena protección
contra estas variantes pentágono, pero no se quiere traer las vacunas bivalentes a México por, supongo, cuestiones de ahorro de presupuesto, qué sé yo, un ahorro mal entendido, porque esto se va a ver impactado sobre todo en las poblaciones vulnerables y en adultos mayores en la siguiente ola que viene. Deberíamos estar acelerando la vacunación, asegurándonos que todas las personas vulnerables, adultos mayores sobre todo, tuvieran sus refuerzos al día, que tuviéramos estas vacunas bivalentes, ya sea la de Pfizer o la de Moderna, que se están empleando como refuerzos adicionales en otras partes del mundo, y desde luego instruir a la población que una nueva ola viene en camino y que debemos estarnos cuidando para tratar de evitar los contagios y las muertes cuando nos llegue por acá. Doctora, parece que el gobierno apela a que los síntomas hoy de un contagio no son tan fuertes y a lo mejor en muchos otros casos se confunden con una gripa, y esto podría llevar al gobierno a decir no pasa nada. De hecho, Hugo López-Gatell lo dijo el martes, hay más de 350 virus de gripa, así es que no se preocupen, si ustedes tienen algún cuadro de gripa, pues lo más seguro es que es estacional y ya ni piensen en el coronavirus. A esto, doctora, ¿qué síntomas podemos mostrar ahora que pues la mayoría de la población, eso sí, hay que reconocerlo, en México se preocupó por tener las vacunas, pero cómo identificar ahora que sea coronavirus y que no sea una gripa por el frío que ya se está registrando en este país? Bueno, pues si la gente se preocupara por usar cubrebocas, esto les protegería también de los otros tantos cientos de virus que van a estar circulando en los próximos meses. Es decir, el cubrebocas protege no solamente contra COVID, protege contra influenza, contra el resto de los rinovirus, coronavirus y demás, ¿no? El virus sincicial respiratorio, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues esto para empezar, ¿no? No es como que vamos a dejarnos todos infectar de todo lo que viene ahora en el invierno. Creo que si la pandemia nos enseñó algo es que deberíamos de procurar salvar vidas durante esta temporada. Vimos que con el uso del cubrebocas y con las medidas preventivas contra COVID se disminuyó de una forma radical las muertes que año con año se dan en esta temporada invernal por estos otros virus. Y entonces, ¿por qué querríamos regresar a tiempos en donde se morían miles de personas en el invierno cuando sabemos que una medida tan simple como el uso del cubrebocas podría evitar todas esas muertes? Eso es por una parte, ¿no? Y por la otra es que es absolutamente falso que ahora COVID sea solo una infección leve. Lo que sucede es que hay mucha gente vacunada, eso es cierto, y las vacunas precisamente tienen esa función. Sirven no para evitar la transmisión, pero sí para evitar la enfermedad severa y la muerte. Entonces, muchas de las personas que se han infectado después de ser vacunados, pues evidentemente tienen sintomatología leve por la vacunación, pero el virus no se está convirtiendo en un virus menos agresivo o más leve, como quiere mucha gente creer y falsamente que está ocurriendo. De hecho, pues mira, lo que acabo de decir es que están subiendo alarmantemente los ingresos hospitalarios y a terapias intensivas en los países en donde ya circula, y se están dando aumentos de contagios por estas variantes pentágono. Entonces, pues simple y sencillamente, los casos leves pues no requieren hospitalización y mucho menos terapias intensivas. Esto quiere decir que debemos estar con mucha cautela. Lo que hoy en Europa se sospecha, y no hay todavía una comprobación como tal, pero se está sospechando que esta combinación de variantes podrían ahora sí ser más agresivas en la enfermedad que causan. Entonces, uno, el virus no se ha vuelto menos agresivo, si acaso se está volviendo más agresivo. Dos, es menos agresivo para la gente vacunada, pero no toda la gente tiene sus refuerzos al día. Y especialmente la población de adultos mayores es una población altamente vulnerable, en donde cualquier adulto mayor que haya tenido su vacuna hace más de 4 meses está en riesgo de padecer la enfermedad de forma grave y de morir.
si es que la contrae. Entonces, entre que si son peras son manzanas, y entonces tenemos la comprobación si estas nuevas variantes pentágono son o no más agresivas, de cualquier manera sabemos que se están propagando rápido, que evaden la inmunidad. Este es el punto, ¿sí? Evaden la inmunidad que una persona tiene tras la infección, pero también la inmunidad que confieren las vacunas. Entonces, no podemos confiarnos. ¿Y cómo saber si es una gripe o es influenza o es coronavirus o es COVID-19? Pues hay que hacerse pruebas diagnósticas. Es decir, necesitamos seguir teniendo las precauciones, porque necesitamos ir pues por el camino de la máxima precaución para evitar más muertes, que ya hemos padecido tanto. Entonces, pues ¿cómo saberlo? Lo sabemos haciéndonos pruebas diagnósticas. Eso es lo que necesitamos hacer. Y hoy por hoy, cualquier indicio de una gripa debe sospecharse, porque seguimos en pandemia. Por mucho que el doctor López-Gatell insista en querer hacer creer a la gente una falsedad de que la pandemia ya se terminó en México, lo cual es falso, ¿sí? Seguimos en pandemia. Así que cualquier signos o síntomas de gripe debe asumirse que es COVID-19 hasta que no se compruebe lo contrario. Y de ahí que hay que tener precaución de no contagiar a otros, de avisarle a la gente que estamos enfermos, de quedarnos en casa si es que tenemos síntomas, y asegurarnos de no contagiar a otros y de buscar atención temprana si es que estamos presentando síntomas. Último, doctora, hay personas que nos están informando, nos están comentando en redes sociales que ya se han contagiado 2, 3 y hasta 4 veces han tenido el coronavirus. Hemos visto una ausencia de una política de atención a la pospandemia. De hecho, el presidente hasta se burla, que él mismo dice que tiene el COVID largo. ¿Qué puede pasar a la gente que se contagia tantas veces del coronavirus? ¿Esto los pone en algún momento de urgencia, de atención? Bueno, sí, esto es muy importante, muy, muy importante recalcar, y es una verdadera lástima, es realmente pues una actitud ignominiosa, ¿verdad?, por completo, que el presidente se burle de algo que está afectando a tantas cientos de miles de personas alrededor del mundo, que es el COVID largo o COVID persistente. A ver, una persona que ha sido infectada o que está vacunada puede volverse a infectar. La enfermedad podría ser simplemente leve, una enfermedad, padecerlo de forma leve, pero se pueden seguir infectando. Y entonces, con cada reinfección aumenta el riesgo de que la persona tenga una enfermedad más grave y que llegue a presentar, que muera desde luego, y que llegue a presentar, si no muere, síntomas a largo plazo. Entonces, estos síntomas a largo plazo no son nada de qué burlarse. Es decir, hay gente que ha quedado debilitada e incluso incapacitada después de padecer COVID hasta una sola vez, vamos a decir. Ya no se diga la gente que se ha enfermado o que se ha infectado 2, 3, 4, 5 veces o más. No podemos simplemente seguirnos dejando infectar, porque cada vez COVID-19 es importante saber que no es una gripa, es una enfermedad multisistémica, ¿sí?, que afecta a muchos sistemas y órganos en nuestro cuerpo, que tiene un efecto proinflamatorio y procoagulatorio que nos pone en mayor riesgo de tener infartos y embolias en general, incluyendo embolias cerebrales. Entonces, estas son las consecuencias de COVID largo, que puede afectar a muchas partes de nuestro cuerpo, más allá de simplemente el sistema respiratorio. Es decir, se tienen problemas cognitivos, hay gente que incluso tiene problemas de movilidad, ¿sí?, después de haber padecido COVID. Entonces, pues sí, dejarse infectar una y otra vez, mientras que en el momento la infección puede ser leve, a largo plazo esto va dejando secuelas acumulativas que van a poner en riesgo la vida y desde luego la calidad de vida de una persona a mediano y largo plazo.
Doctora Lorian Jiménez, te agradezco como siempre que nos puedas explicar esto. Te estaremos molestando porque volverá a ser nota esto del coronavirus y los contagios en el mundo y en México, y por lo pronto muy agradecidos, honrados que estés nuevamente con nosotros en este espacio. Muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, ahí está, hay que seguir monitoreando y sobre todo cuidándonos. No le haga caso a ningún gobierno, use el cubrebocas, sigue usando el cubrebocas de protección. @AGSarubi. @AGSarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.